más maravilloso que tu presencia, Señor. Estar en ti, Señor, en tu casa, estar en adoración, cuando estamos en oración, Señor, cuando estamos en tu palabra. No hay lugar más maravilloso, Señor, que ese momento, Señor, delante de ti. Al igual que ahora, Señor. Y en este momento, Dios, te rogamos que hables tú, Señor, por medio de tu palabra a nuestros corazones. Señor, sé tú, Señor, el que edificas a tu iglesia por medio de tu palabra. Que tu siervo solamente sea un instrumento en tus manos a quien tú usas, Señor, de manera clara, Señor, de manera sencilla, pero también de una manera poderosa, Señor. Que tú puedas, Señor, edificar y puedas honrarte, Señor, en el mensaje de tu palabra en esta hora en tu iglesia, Señor. Te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? La semana pasada iniciamos una nueva serie de mensajes, una nueva serie de enseñanzas de la palabra de nuestro Dios, y está basada en Tesalonicenses, capítulo 1, y Tesalonicenses 1 y Tesalonicenses 2, o sea, primera y segunda carta a los tesalonicenses, está basado todo este mensaje. Y la serie se titula ¿Cómo prepararse para el regreso de Cristo? Uno de los temas centrales de la carta es la venida de Cristo Jesús. Tanto el arrebatamiento como la segunda venida de Cristo son dos temas que están mencionados en esta carta. La semana pasada veíamos algunos asuntos generales con respecto a esta carta o esta inspiración del apóstol Pablo. Y también veíamos en la semana pasada cómo el escritor, el escritor humano que Dios utilizó, los santos hombres de Dios, como habla Pedro o Timoteo, que hablaron siendo inspirados, vimos cómo a través de ellos podemos aprender también la humildad, y cómo es que en la iglesia podemos aprender también acerca de nuestra posición, la posición que tenemos en Cristo Jesús. Y veíamos también esas bendiciones de gracia y de paz que Dios ofrece solamente a los que están en Cristo Jesús. La gracia, primero, para salvación, y la paz que viene para todos aquellos que hemos encontrado a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Y bueno, ahora avanzando en esta carta, vemos un testimonio ejemplar de parte de la iglesia. Un testimonio ejemplar es el título de esta mañana, o para el mensaje de esta mañana. Y vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el capítulo 1 y vamos a leer los versículos del 2 hasta el versículo 10. Dice Dios en su palabra: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, y esa palabra conocemos es una palabra clave que aparece varias veces en toda la carta. Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos, o sea, los de Macedonia, los de Acaya y los de otros lugares, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios,
para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahora, una pregunta, hermanos, ¿qué es más importante? ¿Lo que eres o lo que haces? Lo que eres. Lo que eres es más importante que lo que haces. ¿Sí? Muy bien. Entonces, pero definitivamente lo que eres determina lo que haces. ¿Verdad? Y también lo que haces habla de quién eres. En verdad. De alguna manera está muy ligado y está muy unido esto. Pero ¿por qué es importante determinar o sacar una conclusión al respecto? Bueno, porque muchas veces estamos muy preocupados por lo que hacemos. Y luego nos frustramos porque no logramos hacer lo que quisiéramos hacer. Porque no nos damos cuenta que lo que hacemos es el resultado de lo que somos de alguna manera. Y lo que somos en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, debemos de estar muy enfocados en quiénes somos. En encontrar esa identidad en Cristo Jesús. Porque cuando encontremos esa identidad que tenemos en Cristo Jesús, o sea, lo que nosotros somos en Cristo Jesús, entonces veremos cómo la gracia de Dios actúa en nosotros para lo que hacemos. Pero, si yo estoy enfocado en tratar de hacer lo que otros hacen, o querer hacer como otros hacen, o simplemente querer hacer algo que he visto por ahí en la Biblia que debo de hacer y no lo hago, me voy a frustrar y no voy a entender por qué no puedo. Y a veces voy a llegar a conclusiones que quizás no son las más correctas y todo el problema es porque no entiendo quién soy en Cristo Jesús. Ahora, los tesalonicenses, ellos entendieron quiénes eran ellos antes, pero también entendieron lo que ellos llegaron a ser en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, el Dios vivo y verdadero nos ha llamado a ser un testimonio ejemplar a los hermanos. Nos ha llamado a ser un testimonio ejemplar a nosotros mismos y nos ha llamado a ser un testimonio ejemplar al mundo entero. Otra vez, el Dios vivo y verdadero nos ha llamado a ser un testimonio ejemplar a los hermanos, a nosotros mismos y al mundo entero. ¿Sí? Y ese es el testimonio que podemos encontrar en las divisiones de estos primeros versículos del capítulo 1. Porque aquí vemos cómo Pablo expresa lo que ellos como misioneros pensaban de los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Pero luego después dice, ustedes mismos llegaron a saber quiénes eran. Pero después les dice, aquellos que escucharon el evangelio de parte de ustedes, dan testimonio de ustedes. O sea, Pablo, Silvano y Timoteo daban testimonio de ellos. Ellos mismos daban testimonio de ellos mismos. Y los que escucharon el evangelio por medio de los tesalonicenses daban testimonio de ellos. O sea, qué importante es el testimonio que nosotros estamos entregando o el testimonio que nosotros estamos dando, porque el testimonio viene a hablar. Pablo decía que nosotros somos cartas abiertas delante de los hombres. Pero ¿qué es lo que dice mi carta? ¿Qué están leyendo los demás en la carta que están viendo en mí? ¿Qué ven los misioneros que sembraron la palabra en nosotros? ¿Ustedes creen que no es una satisfacción para los que sembraron la palabra en nosotros ver que en nosotros hay un fruto? ¿Sí? Yo me pongo a pensar en las personas que sembraron la palabra en mí. Y me pongo a pensar en aquellos hermanos que han tenido de alguna manera un granito de arena en la edificación de esta iglesia, porque debería de ser para ellos un gozo ver que la iglesia está esforzándose por crecer, por ser conformada a la imagen de Cristo y por compartir el testimonio con otras personas, por ver una iglesia que se reproduce en otras misiones. Puedes sentir que entonces la inversión que se ha hecho en algún momento, el sacrificio, el trabajo, el llanto que se ha derramado, pues no ha sido en vano, porque ha producido fruto de alguna manera. ¿No les parece? Ver una iglesia, por ejemplo, la iglesia de Querétaro. La cantidad de inversión que se ha hecho en trabajo evangelístico, en viajes, en ánimo a los hermanos que están allá, pues no ha sido en vano. Y nos gloriamos,
nos gozamos con ellos, ¿no es cierto? No nos gloriamos en el sentido de decir que nosotros hicimos algo, pero nos gloriamos en el saber que Dios ha hecho algo en aquel lugar y que nos ha usado a nosotros para que esa iglesia pueda ser edificada en aquel lugar. Cuando vemos el trabajo en Monclova y lo que los hermanos están haciendo en aquel lugar, cuando vemos la obra en Ciénega de Flores o en Santa Catarina, cuando vemos a los hermanos en Atlasalpan y vemos el fruto de lo que Dios está levantando en aquel lugar, ¿a poco no les da gozo a ustedes? ¿No se goza usted en ello? Bueno, vemos aquí, hermanos, que los hermanos de Tesalónica fueron un testimonio ejemplar a los misioneros que les entregaron el evangelio a ellos mismos, que daban agradecimiento, hermanos, o sea, en primer lugar a los misioneros que les entregaban el evangelio. Ahí le ponemos el primer punto, por favor. Que daban agradecimiento, hermanos, a Dios por ellos. Decían siempre damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. ¿Ustedes creen que Pablo decía, bueno, la cárcel en Filipos, la persecución, cómo tuvimos que salir de Tesalónica corriendo hacia Berea, hacia el siguiente lugar, al siguiente pueblo? Y bueno, no fuimos muy bien recibidos, que digamos, en ese lugar, pero se sembró la palabra y comenzó una iglesia. Pero ver lo que esa iglesia está haciendo trae gozo y nos gozamos. Y yo creo, hermanos, que toda persona que verdaderamente ama a Dios se va a gozar cuando ve que la obra de Dios está creciendo. Una inmadurez de parte de los hermanos, ¿cuál sería? Sentir celos, ¿verdad? Celos de que otra iglesia esté creciendo cuando la obra es de Dios, cuando el reino es de Dios. Cuando el evangelio que se predica es para que el nombre de Dios sea puesto en alto. ¿Por qué sentiría celos que otra iglesia esté creciendo? Pues al contrario, yo debería de gozarme con todas las iglesias evangélicas que predican el nombre de Cristo Jesús. Yo debería de gozarme de saber que hay un ministerio en la cárcel que está siendo próspero. Yo debería de gozarme de saber que hay un ministerio en hospitales que está siendo próspero. No importa que no sea de esta iglesia, que sea de cualquier iglesia, pero que el evangelio de Jesucristo se esté predicando. ¿No lo creen? Yo he escuchado a algunos cristianos que dicen, bueno, es que estos hermanos son nuestros competidores. No son competidores, somos colaboradores. Todas las iglesias evangélicas que predicamos el nombre de Jesucristo, hermanos, somos colaboradores unos con otros. Y Pablo se gozaba, y Silvano y Timoteo dicen, nos gozamos. Ellos casi siempre en esta carta hablan en plural, como que esta carta fue firmada por los tres, aunque Pablo es considerado el escritor sagrado de esta epístola, pero siempre están hablando en plural. Nos gozamos porque tenían, hermanos, ellos veían y daban agradecimiento. Ahora, ¿de qué agradecían? ¿Qué eran las cosas que agradecían? ¿Se fijan que siempre el saludo de Pablo tenía que ver con la fe, con el amor y con la esperanza? Fe, esperanza y amor. Bueno, se gozaban, que ellos veían el resultado de la fe, del amor y de la esperanza, lo veían en la vida de ellos. Por ejemplo, en el versículo 3, ellos dicen, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. Ahora, qué interesante, la obra de vuestra fe. O sea, la fe no es un concepto, la fe no es algo que se dice, oye, ¿tienes fe? No es algo que se responde con un sí, es algo que se responde con una acción, con una obra. La fe produce obras. La fe sin obras, dice Santiago, está muerta en sí misma. No puedes decir que tienes una fe cuando realmente tus obras hablan de otra cosa, cuando realmente no hay obras de transformación en tu vida, cuando realmente no puedes contar una historia de transformación en lo que Jesús ha hecho en tu vida. ¿Cómo puedes hablar de la fe? ¿Cuál fe? Realmente no hay fe si no hay obras. Las obras respaldan la fe. Y ellos le daban gracias a Dios porque cuando volteaban a ver a la iglesia de Tesalónica, ellos se enteraban que las obras de la fe de ellos eran manifiestas. Se presentaban. Y hermanos, no había Facebook en aquel entonces. No había redes sociales. No había manera de enterarse más que hasta que el testimonio corría
de unos a otros hasta que les llegaba a ellos que estaban en otra ciudad y se enteraban de la obra de fe de los hermanos allá. Claro, también Timoteo vino después a traer este testimonio de esto antes de que escribiera esta carta. Ahora también, otra de las cosas de las que ellos se gozaban y le daban gracias a Dios por ello, era por el amor que tenían. Porque dice el versículo 3, del trabajo de vuestro amor. Y aquí está, si la fe produce obras, el amor que produce, trabajo. Trabajo. ¿Por qué trabajamos para Dios, hermanos? Porque amamos a Dios. ¿Saben por qué la misión de esta iglesia es amar a Dios? Amar a los hermanos y amar a nuestro prójimo. Porque no conozco una persona que trabaje para la obra y que no ame a Dios. ¿Por qué una iglesia no trabaja? Porque no ama a Dios. Porque no tiene amor por Dios. Si no tiene amor por Dios, no tiene amor por los hermanos. Si no tiene amor por los hermanos, menos tendrá amor por el inconverso, por el prójimo. ¿Qué nos lleva a trabajar? ¿Por qué trabajamos? Porque amamos a Dios. ¿Qué dice? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. O sea, trabajando. ¿Por qué, hermanos, se desvelan preparando alguna actividad para la iglesia? ¿Por qué los hermanos se desvelan estudiando una lección o invierten horas de trabajo en una lección bíblica para venir a compartir y edificar a un grupo de niños o a un grupo de adolescentes o a un grupo de jóvenes? ¿Por qué invierten sus recursos? ¿Por qué en lugar de andar en otros lados, por qué invierten su vida, su talento en la obra de Dios, en el trabajo hacia Dios? Algunos les preguntan, oye, ¿y tú qué ganas con esto? Pues es que no es una inversión de ganancia terrenal, es una inversión de ganancia celestial, de ganancia eterna. Pero eso solamente lo puede saber una persona que ama a Dios. Y ellos, los hermanos Pablo, Silvano y Timoteo, y seguramente otros hermanos, se daban cuenta de la obra de la fe y del trabajo, del amor que ellos tenían. Pero además, hermanos, también se daban cuenta, ahí mismo en el versículo 3 dice, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿qué es lo que te produce ser constante en la obra? La esperanza en Jesús. Como la fe produce obras y como el amor produce trabajo, la esperanza produce constancia. ¿Qué me hace permanecer sirviendo al Señor durante 5 años, durante 10 años, durante 15 años, durante 20 años, 25 años, 30 años trabajando para Dios? ¿Qué es lo que lo hace, hermanos? Una esperanza. La esperanza en Cristo Jesús, la esperanza en la venida de Cristo Jesús, en el regreso de que el Señor Jesús va a volver, en el saber que un día llegaré y me presentaré en el tribunal de Cristo. Después de que Cristo Jesús venga por su iglesia, seremos llevados al tribunal. ¿Qué me hace a mí, hermanos, permanecer en la obra? ¿Por qué? ¿Por qué no nos desanimamos? ¿Por qué no abandonamos la carrera antes de tiempo? Porque tenemos una esperanza viva en Cristo Jesús. Eso es lo que nos mueve, es lo que nos lleva a hacer todo lo que hacemos y a guardarnos. Y aunque pasan los años, cambian las edades, cambian los métodos, las formas. La forma en la que yo comencé a evangelizar por las casas quizás ha cambiado un poco y los métodos de evangelismo han cambiado, pero la palabra no. El evangelio no cambia, es el mismo, Jesús es el mismo. Y yo espero a ese Jesús que un día va a regresar y eso es lo que nos mantiene de pie. A veces, hermanos, el mismo trabajo en la obra de Dios pareciera que es injusto. Es injusto cuando ponemos la vista en las personas, pero es justo cuando ponemos la vista en Cristo Jesús, porque Él resucitó, porque Él vive y porque Él volverá por nosotros. Y esa es la esperanza que tenemos. Y hermanos, yo creo que en todos los que han servido a Dios en todos los tiempos y los que sirven a Dios en esta generación, en alguna ocasión en su mente ha pasado quizás a abandonar la obra de Dios. ¿Y sabes por qué no lo hacen?
Por la esperanza que se tiene en Cristo Jesús. Por eso no abandonamos la obra, por eso permanecemos en el camino del Señor. Además, hermanos, los misioneros que les entregaron el Evangelio, ellos daban testimonio, porque era evidente también la elección. Versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. ¿De qué está hablando Pablo aquí? ¿Cuál era el conflicto? ¿A dónde llegaba Pablo antes de comenzar a hablar con los gentiles? A las sinagogas. ¿Qué había hecho Jesús al principio de su ministerio? ¿Dónde predicó Jesús primero? Cuando los envió de dos en dos, ¿qué les dijo? ¿A dónde van a ir a predicar primero? A los judíos. Y después de que los judíos rechazaron al Mesías, entonces, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y él está diciendo, hermanos, que él reconoce que los gentiles también habían sido elegidos para ser salvos. No está hablando de personas en particular, decir, este fue elegido y este no fue elegido. No, Israel fue elegido y los gentiles también fueron elegidos. Ahora, ¿todos los israelitas elegidos fueron salvos? ¿Quiénes fueron salvos? Según la promesa. O sea, los que creyeron en Jesús, en el Mesías que había de venir. Él es la promesa. En el Antiguo Testamento Jesús era la promesa. En ese Mesías, la pregunta es, ¿los gentiles fueron elegidos? ¿Todos los gentiles son salvos? ¿Quiénes han sido salvos? Los que recibieron el Evangelio, los que creyeron en la palabra. Entonces, ¿quiénes son los que son elegidos? Son elegidos todos los que están en Cristo Jesús. O sea, no hay elegidos fuera de Cristo Jesús. Dios no elige inconversos. Elige a los salvos, a los que están en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para propósitos específicos, inclusive para ser salvos. ¿Pero a quiénes? A los que están en Cristo Jesús. Los que están en Cristo Jesús han sido elegidos para salvación. Los que están en Cristo Jesús, hermanos, han sido elegidos, según Efesios 1:4, para que seamos santos y sin mancha. Los que han sido elegidos, ¿sí? Hemos sido elegidos para ser adoptados hijos suyos, según Efesios 1:5. Los que están en Cristo Jesús han sido elegidos para que seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Para qué somos elegidos? Hay un propósito. ¿Y quiénes son los elegidos? Los salvos. No hay inconversos elegidos. Son elegidos nada más los que están en Cristo Jesús. En Él, nada más. En 2 Tesalonicenses volveremos a ver este punto en el capítulo 2, versículo 13, dice que fuimos elegidos para salvación. ¿Quiénes fuimos elegidos para salvación? Los gentiles. ¿Todos los gentiles? No. Los que creemos en Cristo Jesús. Los que hemos aceptado ese mensaje de salvación, hemos sido elegidos para salvación. ¿Quiénes habían sido elegidos? Los judíos. ¿Para qué habían sido elegidos los judíos? ¿Para que todos fueran salvos? No, para comunicar el mensaje al mundo. Para eso fueron elegidos. Para que a través de ellos viniera el Salvador del mundo. Para eso fueron elegidos. ¿Todos los judíos fueron salvos? No. Nada más los que creyeron en Cristo Jesús, en el Mesías que habría de venir, en el ungido de Dios que vendría. Pero también los gentiles fuimos elegidos. Y es de lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. También, hermanos, esa elección era evidente porque no eran palabras solamente, hermanos. Versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder del Espíritu Santo. Y hermanos, ¿cuánto debate hay en palabras? Es mucho debate en palabras. Hay muchos cristianos que pierden mucho tiempo en debate en palabras, cuando realmente la evidencia de la conversión está en el poder del Espíritu manifestado en la vida del que ha sido convertido.
¿Cuál es la evidencia de una persona, hermanos, que es convertida? Usted ve a la mujer samaritana. ¿Qué fue lo primero que la mujer samaritana quiso hacer después de ser convertida? Llevar a compartir el mensaje de Dios. Llegar a tener un conocimiento muy grande acerca de Dios. No, esa no fue su reacción primera. ¿Estaría mal? No, no está mal, pero no es el énfasis. De hecho, no hemos sido llamados a hacer eso. Hemos sido llamados a hacer luz en el mundo. Hemos sido llamados a testificar al mundo. ¿Sí? Entonces, vemos otra vez, hermanos, la evidencia, porque no fueron palabras, solamente dice el versículo 5, sino que había poder del Espíritu en la vida de ellos, hermanos, y ese poder se manifiesta cuando Jesús cambia nuestras vidas. ¿Cuántas cosas hay en nosotros que no pueden ser cambiadas por nosotros mismos? ¿Usted ha luchado alguna vez por cambiar algún mal hábito en su vida? Todos hemos luchado por cambiar un mal hábito. Hemos tenido un gran éxito en cambiar los malos hábitos en nuestra vida. ¿Verdad que no? Si no es por el poder del Espíritu Santo, es que nosotros todavía estaríamos bien mal. Y seguimos luchando. Y no que lo hayamos alcanzado ya, sino que cada día olvidamos lo que queda atrás y nos extendemos a lo que está delante y proseguimos a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, que es ser conformados a la imagen de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, vemos que no eran palabras, que había poder del Espíritu, transformación. Solamente el Señor Jesús puede sacar a una persona que tiene problemas con el alcoholismo, solamente Jesús lo puede sacar del alcoholismo. Una persona que tiene problemas con la drogadicción, solamente Jesús lo puede cambiar. Una persona que tiene malos hábitos en su vida acerca de los celos o ser posesivo, solamente Jesús lo puede cambiar. Una persona orgullosa, solamente Jesús lo puede hacer. Una persona humilde. Cristo Jesús es el que cambia, es el que transforma, y lo que está diciendo el apóstol Pablo, Silvano y Timoteo es que estas evidencias fueron manifestadas en los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Había evidencia del poder de Dios en la transformación de los hermanos. A veces los temas de los hermanos de la iglesia, hermanos, son temas pasajeros, son temas poco trascendentales, pero yo creo que en nuestro tema, hermanos, en nosotros, debería ser hablar de nuestra historia. ¿Cómo Jesús te cambió? ¿Cómo Jesús está cambiando tu vida? ¿Quién eras tú antes de Cristo Jesús y quién eres tú ahora que tienes a Jesús en tu corazón? Esa es tu historia, ese es tu tema, ese es tu gran tema a compartir al mundo. Cuando Pablo se convirtió, ¿qué hacía Pablo por todas las ciudades? Llegaba y les decía, miren, yo era un perseguidor de la iglesia, yo era una persona que estuvo presente en la muerte de Saulo, pero yo fui por la gracia de Dios salvo, fui alcanzado y ahora soy tomado por digno del ministerio en la obra del Señor sin merecerlo. Y esa es nuestra historia. ¿Cuáles son nuestros temas hoy en día? ¿De qué hablamos los hermanos de la iglesia? Me da mucho gusto, y entiéndalo como lo quiera entender, pero me da mucho gusto cuando hay personas que son rechazadas por su familia, cuando les dicen, ya vas a empezar otra vez a hablar de Cristo. Ya vas a empezar a hablar otra vez de tu iglesia. Ya vas a empezar otra vez con ese tema. Porque se sufre. Porque se sufre cuando hay rechazo de la familia. Porque se sufre cuando los amigos te ponen a un lado. Porque se sufre cuando tú llegas a casa y quieres compartir el mensaje y no hay quien te haga una segunda en cuanto a este tema. Pero ese es nuestro tema. Había evidencia de los hermanos, no solamente palabras, el poder del Espíritu, pero también había convicción en lo que ellos hacían.
Dice, y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. La convicción de por qué hacemos las cosas. A veces los cristianos no trabajamos en nuestra convicción. A veces los cristianos, hermanos, no invertimos en desarrollar nuestras convicciones personales. ¿Por qué estamos estudiando doctrinas los jueves, hermanos? Teología sistemática. ¿Por qué? Porque es necesario trabajar en nuestras convicciones. ¿Qué creemos y por qué lo creemos? ¿Cuál es nuestra fe al respecto de ello? Pero bueno, hermanos, en segundo lugar, los hermanos de Tesalónica fueron un testimonio ejemplar a ellos mismos que recibieron el evangelio de parte del Señor. Pero lo recibieron la palabra, hermanos, en medio de gran tribulación, dice el versículo 6. Dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Ellos mismos, hermanos, se daban testimonio y ellos mismos trabajaban en sus personas acerca de los cambios que tenían que hacer. Veían a Pablo, veían a Silas, a Silvano, veían a Timoteo y ellos veían la gracia de Dios en ellos. Y ellos decían, yo quiero ser como esos hermanos. En alguna ocasión, hermano, ¿tú has sentido la inspiración de querer ser transformado como ves que otros hermanos han cambiado también? Pudieras parecer muy espiritual si dijeras, no, yo no veo a ninguno de los hermanos, yo veo a Cristo Jesús. Pero no me vas a negar que todos los que hemos comenzado en nuestra vida cristiana, siempre hemos enfocado a un hermano que es una motivación para que nosotros también cambiemos como ellos. De hecho, Pablo les decía, ser imitadores de mí, así como yo lo soy, de Cristo Jesús. Cuando estás comenzando en tu fe cristiana, a veces no tienes esa madurez espiritual para aprender a ver a Cristo Jesús, ni en las Escrituras a veces. Pero el mejor ejemplo que tienes son los hermanos maduros en la fe. Y ellos vinieron a ser imitadores, ellos trabajaron hacia ellos mismos con unas metas. Seguramente cuando maduran dejan de enfocar a esas personas y empiezas a enfocar a Cristo Jesús como debe de ser, ¿verdad? Empiezas a enfocar a Cristo en tu vida, pero siempre tienes un recuerdo de aquellos hermanos que te ayudaron y que te motivaron y que te inspiraron a cambiar, a transformar, a ver modelo de vida cristiana en algunos hermanos. Entonces, hermanos, ellos también estaban trabajando hacia ellos mismos, hacia el testimonio de ellos mismos. Y además, hermanos, ellos divulgaban la palabra de Dios. Dice el versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Entonces, en el versículo 6 vemos que recibieron la palabra. Ve ahí, vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra. Pero luego después vemos en el versículo 8, dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. ¿Recibieron? Palabra. ¿Y compartieron? Palabra. ¿Cuál es el mecanismo de la iglesia? ¿Por qué estamos aquí, hermanos? ¿Para recibir? Palabra. ¿Para qué salimos al mundo? ¿Para compartir? ¿Para divulgar? La palabra. Entonces, ese es el testimonio de nosotros. Eso nos ayuda a nosotros mismos. Hay una iglesia que tiene unos anuncios dentro de la iglesia que dice, hemos venido a adorar a Dios. Pero cuando usted va saliendo, ve otro anuncio en la puerta que dice, salimos a compartir de Dios. O sea, venimos a adorar a Dios, venimos a recibir de Dios, pero salimos a compartir de Dios. Y ese es nuestro testimonio personal. Pero también, hermanos, los hermanos de Tesalónica fueron un testimonio, en tercer lugar, testimonio ejemplar a otros, a quienes compartieron el evangelio. Dice el versículo 9, porque ellos mismos, ¿quiénes? Los de Macedonia, los de Acaya, los de la Sosaya, los de la Cañada, los de la Noria, ¿verdad? Los de San Miguel, los de Guadalupe, los de Apodaca, los de Monterrey, los de San Nicolás, los de Escobedo, los de Juárez, ¿verdad? Ellos mismos cuentan de vosotros.
Versículo 9. De nosotros, la manera en que nos recibisteis y cómo ustedes, los de Tesalónica, os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Cuando antes tenías ídolos terrenales, cuando antes estabas enfocando y trabajando para esos ídolos terrenales, ahora para servir al Dios vivo y verdadero. Antes gastabas tus fuerzas, tus recursos en dioses terrenales, dioses de cualquier tipo. Todos tendemos a hacernos dioses. ¿Quiénes son los dioses en nuestras vidas? A veces pensamos que los dioses son solamente las estampillas, las estatuillas y las cosas que colgamos en la pared, y pensamos que nada más esos son los ídolos, pero no. Un ídolo en nuestra vida es aquel que se lleva nuestro tiempo. Si tenemos algo valioso en nosotros, es el tiempo, hermanos. Usted sabe que el tiempo vale. ¿Qué es lo que se lleva la mayor parte de su tiempo? ¿Lo contabilizas? ¿Qué se lleva la mayor parte de tu tiempo? Porque a lo mejor ahí está tu Dios. Tus recursos. ¿Dónde gastas tus recursos? ¿Qué son aquellas cosas las más caras, las más costosas en las que tú inviertes? ¿La mayoría de tu dinero lo gastas sirviendo al Señor? ¿O la mayoría de tu dinero lo gastas en aquellas cosas que son tu adoración? ¿Qué es tu adoración? Porque ahí está tu Dios. La gente que nos conoce a nosotros, los que nos ven, son los que pueden contar de nosotros. Como antes, nuestro tiempo, nuestros recursos y nuestra adoración se iba tras de otras cosas, dioses. Pero ahora nos convertimos de eso, y nuestro tiempo, y nuestros recursos, y nuestra adoración los gastamos, los invertimos en servir al Dios vivo y verdadero. El Dios que vive, el Dios que resucitó, el Dios que adoramos como cantábamos esta mañana, es el Dios que servimos. La iglesia no estamos, hermanos, congregados para ser religiosos, ni siquiera, hermanos, para llenarnos de conocimiento. El conocimiento solamente es un vehículo que nos lleva a adorar a Dios. La meta es Dios. La meta es servir a Dios, adorar a Dios, amar a Dios con todo nuestro corazón. Esa es la meta. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano, amarlo. ¿Por qué lo vamos a amar? Porque Él es vivo y verdadero. Porque Él murió por nosotros. Porque Él entregó su vida por ti. Porque Él te da salvación y vida eterna. Porque Dios nos ha elegido en Cristo Jesús para que seamos santos y sin mancha. Porque en Cristo Jesús Él nos ha elegido para ser salvos. Por eso debemos entregarle nuestra vida. Por eso tenemos que adorarlo y servirlo como Él se merece. Así que, hermanos, el mensaje más poderoso que extiende el Evangelio con más impacto es el testimonio de uno mismo. ¿Quién eres? Y por lo tanto, ¿qué haces? Ese es la predicación más poderosa del Evangelio. El testimonio de tu vida. El testimonio de tu vida es como el sol, como la luz del sol. Nadie lo va a poder tapar. Que el mundo pueda ver que tú has sido transformado por Cristo Jesús es como la luz del sol. No hay ninguna sombra que pueda tapar esa luz. Ninguna. Porque el poder de lo que Dios hace en nosotros, hermanos, es poderoso. Es transformador. Y así que, hermanos, hemos sido llamados a dar un testimonio ejemplar de quiénes somos en Cristo Jesús. Y nuestra identidad
es la que nos va a dar la fortaleza, el ánimo, el valor para poder, hermanos, mantenernos firmes en lo que hemos creído en Cristo Jesús. ¿Quién eres? Soy un hijo de Dios. ¿Quién eres? Soy un redimido por la sangre de Cristo Jesús. ¿Quién eres tú? Soy el hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Soy una persona convertida por la gracia de Cristo Jesús. Soy una persona que ha sido transformada de los ídolos al servicio a Dios, porque Él me amó a mí. Es mi identidad. Soy un hijo de Dios. ¿Quién soy? Va a reflejar qué es lo que yo hago. La evidencia de una conversión está en el testimonio de una persona. Así que, hermanos, en esta mañana tú y yo hemos sido llamados a testificar al mundo de lo que Jesús ha hecho en nosotros. Yo quiero invitarte a preguntarte en esta hora: ¿tu vida refleja que verdaderamente has tenido un encuentro con Cristo Jesús? Tu vida testifica, anuncia, publica al mundo que tú eres hijo de Dios. Tu vida es un reflejo de la luz de Cristo y por lo tanto tú andas en esa luz. Si no lo es así, hermano, ríndete a Cristo Jesús. Conságrate a Cristo Jesús. Entrégale a Dios tu vida. Dile: Señor, perdóname. Tú diste todo por mí, tú me has amado de tal manera. Señor, yo debo corresponder un poco a ese amor que tú has tenido por mí, porque tú eres vivo y eres verdadero, permaneces para siempre y mi esperanza está puesta en ti. Si algo de valor tengo en mi vida, eres tú. Algo que permanece y no perece, permanece para siempre. Vamos a orar.